Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes por primera vez en esta primera sesión que vamos a presentar nosotros, el personal de Altagracia en León. La premura de la presentación no nos permitió preparar un buen caso, lo suficientemente bueno para sacarle provecho, pero me permitió ofrecer al doctor Onofre presentar esta charla. Es una charla sobre resonancia magnética multiparamétrica en el diagnóstico de cáncer de próstata. Soy el doctor Rafael Paz, soy médico radiólogo. Este, Estamos comenzando aquí en León. Esta charla va a tener 5 puntos, 5 temas. El primero vamos a hablar a una introducción sobre el cáncer de próstata. El segundo tema es una introducción a las secuencias y a la forma en la que se adquiere el estudio de resonancia de próstata. El tercer tema, tomaremos algunos puntos sobre las categorías PIRAS. Este va a ser muy importante para entender la patología y la caracterización. El cuarto tema, vamos a ver algunos casos donde vamos a ejemplificar y a poner en práctica los criterios que vimos en el tema previo. Y al último, algunas ideas finales como conclusiones y que sea el corolario pues de esta charla. Tu servidor, charla, resonancia magnética multiparamétrica en el diagnóstico de cáncer de próstata. El cáncer de próstata, como muchos otros, tienen un, este, una evolución y un pronóstico mucho mejor si se diagnostica en etapas tempranas. Eh, pero me distraigo porque estoy admitiendo personas a la charla. Este, en el caso de la próstata, existe un protocolo de screening para realizar una pesquisa y favorecer este diagnóstico temprano. Básicamente, los instrumentos de screening son la cuantificación del antígeno prostático específico y el tacto rectal. La resonancia magnética no es un instrumento de screening, pero comienza a ser utilizado de forma muy amplia para definir las características de la glándula y quizás guiar intervenciones. El screening, pues, es la base para el diagnóstico temprano y que las bases del screening son la cuantificación del antígeno prostático y el tacto rectal. Y se recomienda hacer screening a este grupo de pacientes. Mencionábamos pacientes sintomáticos, pacientes entre 40 y 49 años de edad con antecedente familiar de cáncer, pacientes asintomáticos entre 50 y 75 años, pacientes mayores a 75 años sin comorbilidades que reduzcan su esperanza de vida a 10 años y la cancerofobia, pues, obliga a hacer también un screening. Recordar que el antígeno prostático específico es un marcador de glándula, no es un marcador de enfermedad neoplásica, y que el resultado que nos ofrece el laboratorio es un resultado absoluto. Vamos adelante a mostrar cómo este resultado absoluto debemos de compararlo con el volumen prostático y con esto vamos a obtener algo que se llama densidad del antígeno prostático, lo que es más significativo para estimar la probabilidad de una malignidad. ¿Qué hacemos con el resultado? Para un antígeno prostático menor a 1, se recomienda continuar con el screening cada 2 años. Un antígeno prostático entre 1 y 4, se recomienda continuar con el screening anual. Cuando tenemos un antígeno prostático entre 4 y 10 nanogramos por mililitro, se recomienda obtener un índice del antígeno prostático que lo que se hace es un cociente entre el antígeno prostático libre y el antígeno prostático total por 100. Si el resultado es menor a 25%, el paciente debe ir a biopsia y si es mayor a 25, se recomienda screening en 6 meses. El antígeno prostático mayor a 10, definitivamente va a biopsia y el tacto rectal positivo va a biopsia sin importar el nivel de antígeno prostático. La biopsia negativa, en el caso de una biopsia negativa, se recomienda un screening en 6 meses y, por supuesto, la tendencia ahora es hacer una resonancia magnética previa a toda intervención en la próstata, con el propósito de dirigir biopsias target y posteriormente biopsia de sistemática para mostrar toda la glándula. Este artículo ya menciona en el New England que la realización de una resonancia magnética previa a una biopsia o dirigir la biopsia con resonancia magnética ofrece mejores resultados que la biopsia convencional dirigida por
dirigida por ultrasonido. Entonces voy a poner una platiquita que es la plática que hacen todos los grupos Christus al final del mes. ¿No molesta? No. Okay. Así. Rodrigo, traes tu micrófono abierto. Gracias, Rafa. Continúale. Se publicaron estos criterios para determinar el beneficio también de la resonancia previa a la biopsia. El comité PIRAS, el comité Steering PIRAS, recomienda, emite este artículo en el año 2019. En el año 2019 se publican este artículo. Que es Perdóname, Rafa. A ver si nos ayudan ahí, Elizabeth, o con el micrófono, porfa. Gracias. el mismo año donde el comité PIRAS publicó la versión 2.1 de los criterios, publica también este artículo en donde se mencionan los criterios para realizar biopsia en cada situación, clínica. Así, de acuerdo a cada categoría, PIRAS 1 a 2, PIRAS 3, PIRAS 4 a 5, emite recomendaciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la resonancia magnética, mencionar que desde el año de 1980 comenzó el interés por utilizar esta técnica para evaluar a la próstata. Y en el año 2007 hay una fundación que es la Fundación ADMETEC, que está compuesta por gente de la aristocracia mundial, porque personas como el ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Al Gore, y algunos otros en Europa y Estados Unidos, reúnen fondos para investigación. Esta fundación ha desarrollado bastante, pues, la técnica de resonancia magnética, ha invertido mucho dinero en esto. En el año 2012 se emite la primera versión de los criterios PIRAS y es apoyada por la Sociedad Europea de Uroradiología. En el año 2015 se suma también el Colegio Americano de Radiología y en el año 2019 se publican ya los criterios 2.1, que son los que actualmente estamos utilizando para la caracterización prostática. Voy a recordar un poquito la anatomía de la resonancia, la anatomía de la próstata por resonancia magnética. Voy a recordar un poquito qué secuencias utilizamos y vamos a recordar un poco a qué llamamos resonancia multiparamétrica. La anatomía de la próstata que utilizamos actualmente es la descrita por McNeil en el año del 78 y consta de 4 zonas histológicas que vamos a ver enseguida. El estroma fibromuscular, la zona central, la zona de transición y la zona periférica. Ese es el esquema que se publica en el documento PIRS, en donde tenemos una glándula de forma piramidal con una base cefálica y un ápice caudal. En la zona que está pintada de verde, la llamada zona central, y que sigue a los conductos eyaculadores hasta su convergencia con la uretra. La región que está pintada de amarillo es la llamada zona de transición. Esa zona de transición está compuesta en un 20% por tejido glandular y el resto es estroma. Esta es la zona que suele sufrir de hipertrofia cuando hay crecimiento difuso. Y el área que está pintada aquí en color rosado es la llamada zona periférica. Es una zona que tiene una composición predominantemente glandular. Se dice que un 80% de esta zona, de este tejido, está compuesta por tejido glandular, por lo que el adenocarcinoma es mucho más frecuente en esta zona periférica que en la zona de transición, por ejemplo. La zona pintada en azul es el llamado estroma fibromuscular y que es un engrosamiento de la cápsula anatómica que delimita a la glándula. Es digamos, una afortunada coincidencia que la zona periférica sea en el sitio donde mayormente se desarrolla el adenocarcinoma, porque es fácilmente accesible al tacto rectal y es una zona que se biopsia con mayor facilidad durante la biopsia transrectal. En dirección cefálica hacia la base encontramos después a las vesículas seminales y hacia el ápice, siguiendo la uretra, el esfínter uretral externo. Esta es una imagen en resonancia magnética, secuencia T2 en plano axial,
Lo que estamos viendo en el centro de la imagen es la glándula prostática. La zona más hipointensa, más o menos homogénea, es la llamada zona de transición. Y la imagen más externa, más hiperintensa en esta secuencia, es la llamada zona periférica. Una línea hipointensa que rodea la zona periférica es la cápsula anatómica. Y este es un tejido fibromuscular que se engrosa en la región anterior de la glándula. Eh, Esta zona periférica tiene una imagen estriada. Notarán ustedes que en los radios 4, 5 y también 7, 8 tiene radiaciones hipointensas en esta secuencia, que son bandeletas neuromusculares que se dirigen a los plexos vascular nervioso que están en el ángulo este, recto vesical, recto prostático. Esta es una imagen en 3 planos de la misma glándula, en plano axial a la izquierda de la pantalla, en plano coronal al centro y en plano sagital a la derecha. Y esta es la forma en la que debemos medir o en la que el criterio, el documento PIRAS menciona que se debe de cuantificar el volumen de la próstata. Los software actuales nos facilitan esta medición utilizando eh, medidas de áreas y sumándolas como una especie de volumetría que probablemente sea más precisa. Sin embargo, el documento PIRAS utiliza estas medidas. Las vesículas seminales se visualizan de esta forma en secuencia T2, con algo de distensión en su trabécula. Y esta distensión se logra pidiendo al paciente que se presente con al menos 3 días de abstinencia sexual. De otra forma, veremos esas vesículas particularmente o parcialmente colapsadas, lo que nos entorpecería la posibilidad de definir si existe extensión vesicular de una posible neoplasia prostática. Entonces, la preparación del paciente que viene a resonancia de próstata es pedirle que se mantenga abstinencia sexual durante 3 días previos al estudio, que consuma al menos 2 tabletas de buscapina simple 2 horas antes del estudio, con el propósito de reducir la peristalsis intestinal y reducir la posibilidad de artefactos por este motivo. Se recomienda una dieta baja en residuos, la dieta previa, la semana previa al estudio, y algunos mencionan la evacuación del intestino inmediatamente antes de entrar a la sala de resonancia magnética. El documento PIRAS menciona que son válidos, digamos, el utilizar equipos de 1.5 y 3 Teslas, y en el caso de los equipos 1.5 Teslas, se recomienda utilizar antenas de superficie con al menos 16 canales. Se utiliza también, o se ha llegado a utilizar, o se llegó a utilizar antenas endorrectales que hacían el estudio un poco más difícil tanto para el paciente como para el cuerpo del equipo de salud, porque esa sonda, si bien está por su cercanía a la glándula, podría ofrecer una mayor resolución espacial, eh, alarga los tiempos de adquisición, ya que puede moverse de una posición y no empatar los planos entre una secuencia y otra, o la peristalsis ocasionar que las secuencias tengan artefactos de movimiento más frecuentes, muy incómodo para el paciente, así que la verdad es que están cayendo en el desuso. Sin embargo, existen publicaciones donde mencionan que en realidad la comparación de la eficiencia entre utilizar ambas antenas, pues es muy similar, con una sensibilidad que rodea el 80%, una especificidad que rodea el 65% y una exactitud alrededor del 70%. Las secuencias morfológicas, ustedes lo saben, aunque tenemos ya una amplia cartera de secuencias en resonancia magnética que podrían ofrecer algunas ventajas, el documento PIRAS sigue utilizando las secuencias básicas que son secuencias potenciadas en T1 y en T2, simples. En las secuencias T1, como estas que vemos en la pantalla, nos facilitan la búsqueda de crecimientos ganglionares como los que se ven aquí señalados con flechas verdes. Algunos prefieren esta búsqueda de linfonodos ilíacos en secuencias T2. En la secuencia T1 también se utiliza si ampliamos su campo de visión a toda la pelvis para descartar la posibilidad de extensiones óseas de una neoplasia prostática, y las veríamos como lesiones osteoblásticas con mayor frecuencia que las osteolíticas. La secuencia T2 tiene el beneficio de que nos permite
ver con mayor definición cada zona histológica de la glándula. Aquí vemos dos imágenes de próstatas en plano axial potenciadas en T2 y la imagen que está más al centro de la glándula, pues es la zona de transición, se ve un poco más hipointensa y la zona periférica más hiperintensa. Vean cómo la zona de transición se compone de algunas imágenes ovoides, circulares, algunas que tienen un centro hiperintenso y se rodean de unos bordes hipointensos. Algunos, como la imagen que se ve abajo a la derecha, hay una imagen en la zona de transición, también ovoide, larga, con un amplio contacto con la cápsula y que es predominantemente hipointensa. Bueno, estas son imágenes de nódulos típicos hipertróficos. Su composición predominantemente glandular le conferirá un interior hiperintenso y su composición predominantemente estromal le podrá conferir un aspecto hipointenso en esta secuencia. Y son nódulos típicos de hipertrofia. Un nódulo atípico podría ser un nódulo también bien circunscrito, pero que no cuente con ese borde hipointenso, por ejemplo. Y la hipertrofia, estas son dos glándulas hipertróficas con nódulos hipertróficos típicos. PIRAS 1, lo vamos a ver ahora. Este crecimiento prostático hipertrófico suele no ser simétrico, suele desviar la línea media de la zona de transición hacia un lado. Por ejemplo, la imagen abajo a la derecha podría decirse que desvía la línea media hacia la izquierda del paciente. No alcanza a desviar la uretra, pero esa quizás sea uno de los motivos por los que el paciente con crecimiento prostático presenta síntomas de retención o de obstrucción. Las llamadas secuencias funcionales contempladas en el documento PIRAS son la imagen potencial en difusión, el coeficiente aparente de difusión y la perfusión dinámica. La difusión, como estas imágenes, no serán de utilidad si encontramos en la zona periférica un nódulo muy focal, circular, ovoide, que restringe en difusión. Esta secuencia nos va a ser de particular utilidad. Te dice que cada zona histológica tiene una secuencia determinante. Es decir, en el caso de la zona periférica, la secuencia determinante es la secuencia de difusión. Y esta secuencia dictará prácticamente la categoría PIRAS de un nódulo periférico. El coeficiente aparente de difusión es un mapa de difusión en donde se grafica la difusión en diferentes tiempos B. La difusión que vemos antes, donde describí el nódulo en la zona periférica, debe ser una difusión con un tiempo B prolongado, al menos de 1400 o 1500, que es mucho más sensible, tiene mayor significado. La perfusión se utiliza para definir si la existencia o no de una perfusión temprana previo a la perfusión o al refuerzo del resto del tejido glandular. Anteriormente se utilizaban las gráficas de perfusión donde definíamos el patrón de refuerzo y después de lavado. Ahora el documento ya no lo menciona, solamente menciona si existe perfusión, refuerzo temprano o no, es todo. Así que las gráficas de perfusión ya no se contemplaron en esta última versión del 2019, la 2.1. Esta es la gráfica de perfusión que se utilizaba anteriormente, donde se describían los patrones de perfusión en esas gráficas, tipo A, B o C, dependiendo la velocidad de refuerzo y de lavado. Y la espectroscopía era una secuencia que también se utilizaba en la versión previa del PIRAS, ya no se utiliza. Parece ser que esta información no determina o no cambia la posibilidad de malignidad de un nódulo. Este método tiene en general una alta sensibilidad y especificidad, un valor predictivo negativo alto, muy variable dependiendo de las publicaciones, y un valor predictivo, aunque también alto, es muy variable entre distintas publicaciones. Este artículo menciona un valor predictivo positivo del 35% para los nódulos PIRAS 3 o mayor y del 49% para los nódulos con PIRAS 4 o mayor. Este otro artículo menciona que debemos de tomar en cuenta que estamos en un proceso evolutivo y que los criterios PIRAS en realidad están madurando y que seguramente mejorarán, serán más específicos,
como sucedió con el caso de las mastografías de la mama, del estudio de la mama. Las categorías o las clasificaciones BI-RADS han estado evolucionando y la experiencia con la mama nos dice que los criterios BI-RADS se evolucionarán hasta tener mejores valores predictivos positivos. Aquí se menciona que existe un algoritmo llamado UNET que ha mostrado una mejoría o un incremento en el valor predictivo positivo para lesiones BI-RADS 4 o mayor de 48% al 67%, lo que significa que utilizar algoritmos de inteligencia artificial en nuestros procesos diagnósticos, en el caso de la próstata, mejorará nuestro valor predictivo positivo. Ese es el pronóstico del método. Para el diagnóstico de extensión extracapsular, este método en este momento tiene una sensibilidad del 57% y especificidad del 91%, y para el diagnóstico de invasión a vesículas seminales, una sensibilidad del 58% y especificidad del 96%. Las indicaciones del método son la detección tumoral, la localización topográfica tumoral, la caracterización, la estratificación del riesgo, la vigilancia del tumor conocido, la evaluación de recurrencia y ser guía para biopsia o otros procedimientos de intervención. Este es el documento PIRAS, la portada que se publicó en 2019. Y en cuanto a su alcance, podemos mencionar que es capaz de detectar cáncer en grado intermedio a alto, lo que corresponde a un Gleason 3-4 o mayor, con longitudes menores a 5%. Y el documento, y esto es algo que estamos utilizando ya de forma periódica, el documento PIRAS versión 2.1 menciona que el cáncer clínicamente significativo, esto es muy importante, esa definición, es definido como un Gleason igual o mayor a 7, incluyendo el 3-4, con un prominente, pero no predominante, componente Gleason 4, y o con un volumen de 0.5 centímetros cúbicos y o una extensión extraprostática. Esto es el cáncer clínicamente significativo. Así que los cánceres que podemos diagnosticar como PIRAS 4 o 5 serán de este tipo. Seguramente con la biopsia tendremos un Gleason 7-3-4 o mayor, un volumen del nódulo de 0.5 centímetros cúbicos o mayor, y podríamos tener extensión extraprostática para poder calificarlo así. Las categorías PIRAS son las siguientes. PIRAS 1, que significa muy baja probabilidad de cáncer clínicamente significativo, menor de 2%. El PIRAS 2, baja probabilidad de cáncer clínicamente significativo, menor a 5%. El PIRAS 3 es una presencia o una probabilidad ambigua, equívoca de cáncer. Se menciona un 33% de probabilidad. El PIRAS 3 es como la mama también. Es un PIRAS que no queremos tener porque nos deja en el limbo, en una posición donde no estamos seguros qué hacer. El PIRAS 4 implica una alta probabilidad de cáncer clínicamente significativo, 70% de probabilidad, y el PIRAS 5 una muy alta probabilidad de cáncer clínicamente significativo. Este artículo menciona que utilizar la densidad del antígeno prostático, que mencionamos que es el cociente entre el antígeno prostático absoluto comparado con el volumen de la próstata, utilizar esta densidad del antígeno prostático en la categoría PIRAS 3 puede ser un parteaguas para definir si a este paciente lo mandamos, si es menor a 0.1 a vigilancia o si es mayor a 0.2 a biopsia. Esa es la tabla que evalúa la zona periférica en secuencias T2. En secuencias T2, la zona periférica, en la zona periférica la secuencia T2 no es tan, digamos, importante porque ya mencionamos que la secuencia determinante es difusión. Voy a mencionar cómo se categoriza el nódulo en secuencia T2 en la zona periférica. El nódulo 1, pues es una zona completamente normal, hiperintenso, uniforme. El PIRAS 2 en la zona periférica en T2 son imágenes lineales como las que vimos, las bandeletas, o imágenes en cuña que tienen una moderada hipointensidad. El PIRAS 4 es un nódulo circunscrito, homogéneo, moderadamente hipointenso, que está confinado a la próstata y que tiene menos de 1.5 centímetros. Y el PIRAS 5 es lo mismo, pero mayor a 1.5 centímetros. Y el PIRAS 3, que es el que a nadie nos gusta, es un nódulo heterogéneo, no circunscrito, redondo, moderadamente hipointenso, o básicamente
un nódulo que no califica como 2, 4 o 5. Es el nódulo, el PIRAS 3 es una posición incómoda para todos. La zona de transición tiene como secuencia determinante a la secuencia T2. Así que en la zona de transición, esta secuencia T2 es muy, muy importante. En la secuencia T2, un nódulo típico se categoriza como PIRAS 1. Es un nódulo redondo, completamente encapsulado. PIRAS 2 es un nódulo casi completamente encapsulado, homogéneo, circunscrito, o moderadamente hipointenso, o un área entre nódulos hipointensa. Eso se denomina nódulo atípico y entra en el PIRAS 2, baja probabilidad de cáncer. El nódulo 4 en la zona de transición es un nódulo lenticular. Esta es una palabra clave, el nódulo lenticular o no circunscrita, una zona homogénea, moderadamente hipointensa, que es menor a 1.5 centímetros en su mayor dimensión. Y el PIRAS 5 en la zona de transición es lo mismo que el PIRAS 4, pero mayor a 1.5 centímetros. El PIRAS 3 en la zona de transición es una zona de señal heterogénea, con márgenes oscuros, básicamente que no califica como 4, 2, 4 o 5. La difusión en ambas, zona periférica o zona de transición, se marca como de muy alta probabilidad de cáncer, es decir, PIRAS 4, cuando es marcadamente hipointensa en coeficiente aparente de difusión y marcadamente hiperintensa en difusión con un valor B al menos de 1400 y que tiene un diámetro menor a 1.5 centímetros. Una difusión PIRAS 5 es la misma que la 4, pero mayor a 1.5 centímetros. Una difusión PIRAS 1 es una difusión normal, no hay restricción focal. Una difusión PIRAS 2 es una difusión lineal o en forma de cuña o difusa. Y el PIRAS 3 es una difusión, esta difusión en PIRAS 3 es un poco más clara, porque el PIRAS 3 es una difusión, puede ser marcadamente hiperintensa en difusión y no tan hipointensa en ADC, o al contrario, muy hipointensa en ADC, pero no completamente o no profundamente hiperintensa en difusión. Es decir, no son marcadas la lesión en ambas, puede ser solamente en una o en otra. Y la perfusión se menciona como un refuerzo temprano, focal, adyacente al tejido prostático que vimos en otras secuencias como sospechoso. Y el negativo, pues es una zona que refuerza igual que el resto del parénquima. Así que esta evaluación de la perfusión no es tan difícil. Y no menciona pues ningún patrón de refuerzo, ningún patrón en las gráficas de refuerzo. Bueno, esas tablas también son muy interesantes. Ahorita me voy a mencionar por qué. A la izquierda, la tabla de la izquierda, menciona la forma en la que debemos caracterizar a la zona periférica. Entonces, vean cómo la primera columna de la izquierda es difusión, que es la secuencia determinante de la zona periférica, y una difusión PIRAS 1 o PIRAS 2, pues al final queda como PIRAS 1 o PIRAS 2, sin importar el aspecto ante 2 y sin importar si hay refuerzo o no. El PIRAS 4 y 5 en difusión en la zona periférica determina también su calificación final, sin importar si hay refuerzo o no y sin importar su forma o sus características en T2. La difusión en PIRAS 3 periférica, que vimos que es una difusión profundamente hiperintensa en difusión o profundamente hipointensa en ADC, pero no ambas. Aquí sí es importante si hay una perfusión positiva. Si en un nódulo periférico con un PIRAS 3 tenemos perfusión positiva, esa calificación sube a 4. Y verán cómo esta es la única situación en la que la perfusión tiene impacto. En ninguna otra posición, en ninguna otra condición de imagen, la perfusión tiene impacto en la próstata, más que en el nódulo periférico PIRAS 3. En la tabla de la derecha, evaluando la zona de transición, tenemos en la primera columna de la izquierda a la secuencia T2 y esta es la secuencia determinante de la zona de transición. El PIRAS 1, que es un nódulo típico, pues no cambia sin importar si hay perfusión o difusión positiva. El PIRAS 2 puede modificarse si la difusión es PIRAS 4, un nódulo atípico, pero con difusión
PIRAS 4, la calificación final de este nódulo será un 3. En el caso del PIRAS 4 y 5 en la zona de transición, no importa la forma en la que restringe, ni importa la perfusión, esa será la calificación final, 4 o 5. Un nódulo en la zona de transición PIRAS 3, si tuviera una difusión 5, es decir, si su diámetro es mayor a 1.5, puede cambiar a PIRAS 4, pero solamente si es un PIRAS 5 en difusión. La zona central podría calificarse como zona de transición, aunque básicamente los nódulos que vemos ahí en topografía de la zona central, es posible que sean nódulos de la zona de transición que están invadiendo la zona central. Bueno, la resonancia biparamétrica es la resonancia en la que no se utiliza contraste, no se utiliza la perfusión. Y hay ya publicaciones donde se menciona que la sensibilidad y especificidad tanto de la resonancia biparamétrica como de la multiparamétrica, pues es muy similar. Tiene una sensibilidad ambas de 79% y una especificidad de 88-89%. Entonces, básicamente, utilizar contraste no mejorará el rendimiento de este estudio. Posiblemente, si lo estamos evaluando allí en tiempo real, un nódulo periférico PIRAS 3 es la única situación en la que al aplicar contraste tendrá impacto. Sin embargo, en algunas charlas que he tenido gusto de presenciar o de participar, hay algunas tendencias o algunos médicos, por ejemplo, en Chile, que mencionaban que aunque no tiene impacto, a ellos les gusta ver la perfusión porque les da un poco más de tranquilidad saber que ese nódulo que están caracterizando como de alta probabilidad tiene refuerzo positivo o tiene refuerzo temprano. Bueno, ya es la práctica de cada quien, me imagino, pero estadísticamente no tiene significado. Estos criterios que mencionábamos del comité PIRAS que publicaron también en el 2019, como los criterios que tenemos vigentes, pues mencionan los criterios para biopsia en cada categoría PIRAS y mencionan también algunas recomendaciones para esta resonancia, pero se resumen básicamente en lo siguiente. Un criterio PIRAS 1 a 2 se biopsia solamente en pacientes que tienen alto riesgo y aquí abajo describimos qué es alto riesgo. Un PIRAS 3 se biopsia o se manda a biopsia cuando la densidad de antígeno prostático es mayor a 0.1. Un PIRAS 4 y 5 siempre se manda a biopsia y un paciente con tacto rectal positivo sin importar el PIRAS en resonancia también se manda a biopsia. Y se define que el paciente con alto riesgo clínico es un paciente que tiene historia familiar en primer grado de cáncer de próstata, es un paciente que tiene el gen prostático 3 positivo o que tiene marcadores de calicreína o índice de salud prostática positivo. Y estos datos sugieren la posibilidad de que este paciente tendrá como resultado un Gleason de 7 o mayor. Los abordajes de la biopsia de próstata pues son principalmente el abordaje transrectal, guiada por resonancia, guiada por fusión digital de resonancia con ultrasonido o guiada por fusión cognitiva de resonancia con ultrasonido. Y ahora se está utilizando también, seguramente lo han escuchado o lo han practicado ustedes, la biopsia transperineal, tanto por fusión, resonancia, ultrasonido digital o fusión guiada por tomografía. Algunos han utilizado la biopsia pararectal guiada por tomografía. Este es un esquema de la biopsia guiada por resonancia magnética. El paciente está en posición en el decúbito ventral con una antena de superficie en su dorso y tiene montada ahí un brazo mecánico que va a guiar la aguja hacia el nódulo sospechoso, guiado por resonancia magnética. Este es un equipo de fusión ultrasonido con resonancia, en donde se empatan los planos de ultrasonido y resonancia para hacer movimientos dinámicos y ubicar un nódulo sospechoso. Y este método permite que se quede un tatuaje digital en el sitio en donde se disparó la aguja para tomar muestra de tejido. Y se enumeran o se pueden definir qué muestras son de qué disparo.
Y este tatuaje digital permite una evaluación posterior, porque ya existe protocolos como este publicado el año pasado, protocolos para definir qué vamos a hacer si el reporte histopatológico no es coincidente con nuestra sospecha diagnóstica por resonancia magnética. Y aquí ya publican un algoritmo para evaluación retrospectiva de la resonancia de próstata, y en este algoritmo pues entra la evaluación de ese marcaje o de ese tatuaje digital 3D de la glándula para definir si tal muestra, tal reporte corresponde al disparo que en realidad causó al nódulo. Es pues ya esfuerzos por mejorar el rendimiento pues de la biopsia de próstata. Bueno, pues vamos a aplicar ya estos criterios en 7 casos muy rápidos. El primer caso es un paciente de 75 años de edad con un antígeno prostático de 1.25, la verdad es que bastante bajito. Tiene un volumen prostático de 50, con lo que se calcula una densidad del antígeno prostático de 0.02. Es una densidad bastante baja, no es sospechosa, incluso con el antígeno prostático así en bruto, como no lo entregan, pues tampoco es sospechoso. Y está aquí la forma en la que se toma el volumen de la próstata. Aquí encontramos una imagen nodular en la zona periférica que es hipointensa, aquí en la imagen superior izquierda, una imagen hipointensa, nodular en la zona periférica, posterolateral izquierda, posiblemente el segmento medio, que restringe profundamente en difusión, pero que en ADC no es profundamente hipointensa y tiene una perfusión negativa. Entonces este nódulo se quedó como categoría PIRAS 3, ya que tiene una densidad del antígeno prostático baja, pues se manda a vigilancia, no se manda a intervención. Y este es un esquema en donde en particular su servidor entrega los reportes, pero es una recomendación entregar un esquema así, definiendo en qué sitio, en qué posición topográfica se encuentra el nódulo. Posterior, derecha, izquierda, zona periférica, zona de transición, segmento basal, medio o apical. Es una topografía bastante útil para el urólogo o para quien va a realizar la biopsia de ese paciente. Es el caso 2, es un paciente masculino de 64 años de edad con un antígeno prostático alto de 14.3 nanogramos por mililitro, que tiene un volumen prostático de 69 centímetros cúbicos y con eso se calcula una densidad del antígeno prostático de 0.2. Esta es una densidad ya significativa, con lo que se evalúa a la resonancia de próstata. En la imagen superior izquierda vemos que hay un nódulo lenticular que tiene amplio contacto con la cápsula quirúrgica, que es hipointensa en secuencia T2 y que no tiene un borde hipointenso. En secuencia de difusión, arriba a la derecha, hay una restricción profunda a la difusión. En ADC hay una hipointensidad profunda en ADC. Esto ya define un PIRAS alto, que el nódulo es mayor a 1.5 centímetros, así que esto corresponde a un PIRAS 5. Y la perfusión abajo a la derecha, pues ya no tiene significancia, no tiene ningún impacto en la calificación. Este paciente pudo haber terminado su estudio sin utilizar medio de contraste de forma segura y muy eficiente. Este paciente presenta además esta imagen quística en la zona central, una imagen quística que se ubica exactamente en la secuencia, en la plano sagital que vemos a la derecha. Esta imagen quística se ubica exactamente posterior al trayecto de la próstata y corresponde a un quiste del utrículo prostático. Es una imagen bastante frecuente, que encontramos con bastante frecuencia. El caso 3, paciente de 72 años con antígeno prostático de 14, tiene un volumen prostático de 57, y con esto una densidad del antígeno prostático de 0.25, una densidad alta, significativa. Y en este caso, el urólogo sí nos mandó información sobre el tacto rectal. Él menciona un tacto rectal positivo con la palpación de un nódulo rígido. En esta imagen, en los 3 planos en T2, se mide la glándula. Y aquí en la imagen multiparamétrica, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, perdón, vemos un nódulo ovoide bien circunscrito, hipointenso, en la zona periférica, posterolateral derecha, posiblemente del segmento medio.
Abajo a la izquierda tiene profunda restricción en difusión, arriba a la derecha tiene profunda hipointensidad en ADC y la perfusión es positiva sin ninguna duda. Este paciente tiene un PIRAT 5. Vemos que este nódulo en el plano axial a la izquierda, en el plano sagital en el centro, y la imagen de la derecha es una imagen coronal. Y aquí vemos que el diámetro cefalocaudal es mayor al diámetro anteroposterior. Aquí tiene una longitud de 2 centímetros en sentido cefalocaudal. Y al parecer tiene un amplio contacto tiene un amplio contacto con la cápsula, quirúrgica anatómica. Vemos también que esta cápsula anatómica se abulta en este sitio, el sitio donde hay nódulo, restringe, y aquí se ve el amplio contacto con la cápsula. Este amplio contacto capsular es uno de los criterios de probabilidad para extensión extracapsular del ESUR, y que serían en total un amplio contacto capsular, un abultamiento capsular, como se ve en este caso, y un engrosamiento del plexo neurovascular, como también se ve en este caso. Vean cómo el plexo neurovascular está importantemente engrosado respecto al izquierdo, y esto está anatómicamente en relación con el nódulo descrito. Así que existe una alta probabilidad de extensión extraprostática, aunque no se vea eh, claramente en la resonancia. Pero estos son signos de alta probabilidad de extensión. Este paciente también tiene cambios difusos que pueden corresponder a prostatitis. El caso 4 es un paciente de 70 años, un paciente que tiene un antígeno prostático de 2.85, tiene un tacto rectal negativo, volumen prostático de 68 y una densidad de 0.04. La verdad es que es una densidad baja. Biopsia negativa en febrero del 22. Y esta es una nueva resonancia en septiembre del 22. Vean cómo la zona de transición es una zona hipertrófica, tiene múltiples nódulos típicos y la línea media desviada a la derecha. Tiene un volumen de 68 centímetros cúbicos. Aquí se muestra un nódulo típico en la zona de transición izquierda, que abarca tanto predominantemente la región posterior de la zona de transición izquierda, pero también la región anterior. Es un nódulo ovoide, bien circunscrito, con márgenes hipointensos, casi totalmente definidos y una composición hipointensa predominantemente, lo que sugiere composición por estroma. Restringe profundamente difusión, pero en el ADC no es profundamente hipointenso y la perfusión pues no es positiva. Ese es un nódulo típico. Mencionamos que el nódulo PIRAS-1 en secuencia T2 en la zona de transición pues no cambia, no se modifica, pase lo que pase en difusión y pase lo que pase en perfusión. Esta otra imagen es una imagen un poco más difusa, pareciera una imagen hipointensa, de márgenes parcialmente definidos, con una restricción de difusión pues muy pobre. Eso parece ser un nódulo atípico, porque no se encuentran completamente los márgenes hipointensos y se caracteriza como un PIRAS 2. Y esa es una tercera imagen nodular que pareciera estar fuera de la zona de transición, en la zona periférica, y que tiene características de un nódulo típico de la zona de transición, y este puede caracterizarse como un nódulo adenomatoso ectópico. No es raro ver este tipo de nódulos que invaden o alcanzan la zona periférica. Es solamente una forma de hipertrofia asimétrica hacia la zona periférica. Aquí hay una imagen que puede ser un error, un pitfall, porque esta imagen hipointensa en realidad eso es la zona de central asimétrica. No es posible verlo aquí, pero la zona central en la imagen abajo a la derecha, en la imagen del centro que es el plano sagital, la flecha indica cómo la zona central pues es asimétrica y es lo que estamos viendo aquí, es un pseudonódulo. La verdad es que es un falso positivo. Siempre tomar en cuenta eso. Esta imagen, quería mostrar esta imagen que es una secuencia T1, potencial en T1, y cómo la glándula prostática tiene áreas como lacunares hiperintensas que corresponden a zonas de sangrado. Este paciente tuvo una punción reciente y el interior o la luz de de la vejiga es también hiperintensa en esa secuencia T1, lo que sugiere pues un interior que contiene elementos proteináceos, tal vez. Quizás sea un contenido hemorrágico.
Así que fue una resonancia demasiado cerca de la biopsia reciente. Este caso 5 es un paciente que tuvo una biopsia en mayo del 17. Un mes después se manda a resonancia y vean cómo la zona periférica que fue la biopsiada es hiperintensa debido a sangrado, pero 2 años después, la imagen de la derecha es de julio del 2019, esa zona periférica en secuencia T1 vuelve a ser hipointensa, es decir, el sangrado se absorbió. El caso 6 es un caso que muestra un nódulo en la zona periférica posteromedial izquierda, tal vez también del segmento medio, que tiene es una lesión que es muy fácil definible. Aquí lo que quiero mostrar es que los nódulos en la zona periférica son, cuando existen, son particularmente fáciles de definir, pero los nódulos en la zona transición suelen ser difíciles de caracterizar porque la zona transición es una zona con aspecto muy desordenado y a veces es donde más nos tardamos en revisarla porque existen imágenes que a veces no nos dejan claro qué está pasando ahí. La zona transición, en mi parecer, es una zona difícil. Y finalmente, este último ejemplo es un paciente de 74 años, perdón, con antígeno prostático de 51, bastante alto, un volumen prostático también elevado de 101 mililitros y una densidad del antígeno prostático de 0.51, muy, muy alto. Tiene una imagen en la zona periférica, hipointensa, de márgenes mal definidos, márgenes irregulares, pero bien definidos, que no parece una zona de prostatitis porque la zona periférica inflamatoria, si bien es hipointensa, tiene márgenes difuminados, mal definidos. Es una imagen que tiene refuerzo positivo temprano y que tiene una restricción en difusión profunda, tanto en difusión con B alto como en ADC. En unas regiones un poco más elevadas se veían esas dos imágenes que pensábamos al inicio que eran otros dos nódulos que también tenían el mismo comportamiento, pero en realidad estábamos viendo una sola tumoración de la zona periférica que incluso ya estaba extendiéndose a las vesículas seminales, predominantemente a la derecha. Aquí la importancia de tener vesículas bien distendidas que nos permitan evaluar esta invasión por tejido hipointenso en T2 que nos indica extensión extracapsular hacia la vesícula seminal. Bueno, algunas ideas finales para terminar esta charla. La primera es que el screening es la base del diagnóstico temprano. Pienso que este screening debería ser un programa un poco más amplio, quizás debería tener una difusión un poco más amplia para reducir el diagnóstico de tumores en tiempos evolutivos mayores. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo para cáncer de próstata. El valor predictivo positivo aún es bajo, pero potencialmente puede aumentar con la experiencia y con la evolución tecnológica. La resonancia magnética biparamétrica tiene la misma sensibilidad y especificidad que la multiparamétrica en el diagnóstico de cáncer de próstata. Reduce el uso de gadolínio, reduce el costo del estudio y el tiempo de adquisición, lo que es particularmente útil en la institución que tiene una alta demanda del servicio. El PIRAS es una categoría, son criterios que van a crecer con recomendaciones más específicas, como probablemente incluirá secuencias nuevas como BOLD o secuencias de susceptibilidad magnética, así como tendrá que incluir también estudios híbridos como el PET resonancia y criterios para utilizar ya algoritmos de inteligencia artificial. La resonancia magnética prebiopsia definitivamente reduce los resultados negativos y reduce las punciones innecesarias. Muchas gracias a ustedes por su atención y bueno, estoy aquí con ustedes para resolver dudas o comentarios. Muchas gracias, doctor. Muy didáctica la plática. Nada más, en los casos también se dificulta mucho en las cuestiones de pacientes con próstatas demasiado grandes. Ayer precisamente, nosotros estamos haciendo mucha resonancia actualmente de próstata. Y ayer había un caso en donde se mete toda la próstata, se mete gran parte a la vejiga. Y entonces ahí ya el localizar las lesiones a veces es un poco complicado. Y como bien dice usted, la cuestión de la zona de transición tan complicada,
porque pues ya sabemos que hay nódulos hiperplásicos, etcétera, etcétera. Y afortunadamente, dentro de lo que cabe, pues es un sitio que no es habitual la presencia de cáncer, pero sí, también se puede observar. Y por último, en las cuestiones de estudios de posbiopsia, yo creo que sucede igual que en la mamografía con la resonancia, ¿verdad? No es lo ideal hacer estudios después de una biopsia, pues por toda la cuestión de artefactos que nos puede estar introduciendo. ¿Está de acuerdo? Sí, exacto. Sí, exacto. La hemorragia podría modificar la anatomía o el comportamiento de los tejidos y causarnos confusión al momento de caracterizar un nódulo. Muy bien. Muchas gracias. Muy, muy padre la plática. Gracias, doctor. Estoy a sus órdenes. ¿Algún otro comentario? Con todo gusto. Parece que no, ¿verdad? Tengo yo también otra cosa. Nosotros estamos teniendo zonas periféricas, no sé ustedes lo que han visto, hipointensas de manera generalizada. Eso lo asocian con cambios de prostatitis crónica, pero ya me da pendiente a veces de demasiada hipointensidad de toda la zona periférica. No sé si ustedes han estado teniendo casos así. Y por último, la otra pregunta es, el valor de densidad prostática, obviamente cuando ya tienen 2, o se acerca al 2, 1.7, 1.8, ya son valores muy significativos que debemos de considerar ante la posibilidad de un proceso neoplásico como para un PIRAT5, ¿verdad? Cuando es muy evidente la lesión y todo, pues no hay problema, pero sí nos toca ver en ocasiones lesiones heterogéneas, no definidas, etcétera. Pero en ese sentido de la zona periférica hipointensa, ¿ustedes la han tenido frecuentemente? Mucho, doctor. La verdad es que a veces hasta a uno le da pendiente de estar viendo tantas zonas periféricas tan hipointensas, porque uno tiende a definirlas como zonas de prostatitis, pero a veces son tan frecuentes que uno piensa, híjole, ¿estaré diagnosticando en realidad tantas prostatitis? Las comparamos con la difusión porque a veces la prostatitis aguda es la que tiene una restricción más importante, aunque sea difusa, y en algunos casos donde hay una difusión que es particularmente marcada en una zona focal, aunque sea toda la periferia hipointensa, ahí sí utilizamos contraste porque sí nos interesa saber si también perfunde temprano esa imagen nodular con difusión focal positiva, y en ese caso sí lo mandamos a biopsia cuando hay una zona periférica con sospecha de prostatitis, pero un nódulo quizás con difusión sospechosa, la contrastamos y si hay perfusión positiva, lo mandamos a biopsia también. Sí, sí, de acuerdo, totalmente. Muchas gracias. Les quiero hacer, si no hay otra pregunta, les quiero hacer. Yo tengo una No sé si- pregunta. Sí, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál sería el tamaño ideal para realizar estas biopsias ante estos nódulos, teniendo en cuenta que pues hay, pues pudiendo crear falsos positivos, que el reporte salga con datos de que sea una prostatitis o no neoplásico, ¿no? Mm. El tamaño del nódulo que estaba describiendo ahorita, No, en general, o sea, ¿cuál sería como el tamaño, a partir de qué tamaño diríamos, este es un nódulo que realmente es biopsiable, como lo puede ser 1 centímetro, 8 milímetros, o ajá, lesiones que luego pueden ser sospechosas que tienen un tamaño de 5 milímetros? 5 Tenemos un caso milímetros, un poquito similar aquí en el hospital. sí. 5 milímetros es el diámetro que habitualmente estamos tomando como sospechoso, porque en la zona periférica con prostatitis, pues hay imágenes a veces nodulares chiquitillas de unos 2 milímetros, por ejemplo, que es difícil caracterizarla por difusión, pero una lesión de 5 milímetros ya podría, si es algo maligno, podría marcarnos una difusión sospechosa. Entonces yo diría que 5 milímetros es un diámetro ya a considerar en la zona de prostatitis periférica como un nódulo sospechoso. Y para biopsiarlo, no hay el hecho de que sea tan pequeño, crear un falso positivo. O un falso negativo, porque podríamos no alcanzarlo con precisión. Incluso utilizando el Artemis es a veces difícil de alcanzar esos nódulos.
Ok. Y en ese caso, en pacientes con antecedentes, con elevación del antígeno, ¿estaría justificado hacer biopsias estas que son, no son cuadrantes sextantes? Sí, de hecho, cuando nosotros mandamos paciente a biopsia, sugerimos la biopsia target al nódulo descrito o a los nódulos descritos, pero habitualmente solamente es uno. Pero sugerimos también una biopsia sistemática, además de la target, la sistemática, es decir, muestrar el resto de la glándula porque existe siempre la posibilidad de multicentricidad. Ok, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Hola, doctor, buenos días. Una pregunta rapidísima. Muchas gracias por la plática, muy bonita. Nada más le quería preguntar, doctor, ¿ustedes de entrada los protocolos que hacen ahí en el hospital, ahí en León, usan el contraste o ya en la misma marcha del estudio deciden, por ejemplo, lo que comentaba ahorita del caso de la zona periférica que está hipointensa? Fíjese que afortunadamente tengo el gusto de conocer a la mayoría de los urólogos que están con nosotros y algunos que no están y que nos mandan pacientes y nos tienen la confianza de definir en el momento si utilizamos contraste o no. Yo siempre estoy ahí en la resonancia cuando hacemos próstata, entonces siempre estoy viendo si existe la posibilidad de ese nódulo PIRAS 3 periférico o la sospecha, pues, y si existe la justificación, utilizamos contraste. Casi, básicamente todos me permiten hacer eso, tener esa libertad de utilizar o no contraste. Pero cuando recibimos un paciente de un urólogo con el que no tenemos contacto o con el que no tenemos la familiaridad y pide la multiparamétrica, pues utilicemos el contraste y sobre la marcha le iremos sugiriendo que quizás no sea tan necesario. Pero ahorita por lo pronto con quienes tenemos contacto tenemos esa confianza. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Sí. Si no hay preguntas, nada más tengo un comentario para global. Muchas gracias, doctor Rafael, por su excelente plática. Tengo un comentario, pues, esperando que esté en la mayoría de los sitios, aunque a veces no se conectan. Se está trabajando en el proyecto de teleradiología, porque se ha generado ya mucha solicitud de diversos sitios para interpretar a distancia. Ahorita tenemos de los CAMS aquí en Monterrey, Murano para León, de muchos sitios para el cardiólogo acá en Monterrey, San Nicolás para Sur, Conchita, etcétera. Entonces, todo eso puede generar lentitud en la red. Yo les pedí que antes de hacer las conexiones revisen que no se nos vaya a alentar el sistema en todos lados. Y a la vez, a la par, se está trabajando ya autorizado por Dirección General por el doctor Horacio Garza, la cuestión de teleradiología. Entonces, eso ya se va a hacer un piloto dentro de muy poco tiempo y la intención es que se dicte en todos los sitios, se apoye, pero una vez que ya se cumplió la meta de cada uno de las áreas. Entonces, se está trabajando, tratando de subir los estudios a la nube y ahí estarían descargándose para todos los sitios, sin brincándonos un poco la cuestión de Philips, ¿verdad? Pero eso todavía se está analizando. Y también, por otra parte, lo de inteligencia artificial, se atoró un poquito la cuestión de los contratos, pero eso no se ha quitado del renglón, también ya está autorizado y arrancando, pues se los daremos a conocer. Muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Rafael. Que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen día.